Mónica Michelena Díaz es activista charrúa de la comunidad charrúa Bascade Inchalá y cofundadora de varias organizaciones charrúas. Fue delegada indígena ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Es ex asesora en asuntos indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es vocera de la Coordinadora de Organizaciones Comunidades y Clanes Indígenas del Uruguay. ¿Está? Bueno, Mónica, te escuchamos con el tema de hoy. Mónica, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí, ahora sí. Activé el micrófono. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, nada más que decirle que agregar eso, que más que todo eso de los cargos y todo, lo más importante me parece en mi trayectoria es lo vivido, es la experiencia. Desde el año 84 que soy activista en temas de los charrúas del Uruguay, en la reivindicación de nuestra memoria histórica, pero también de nuestra identidad actual. Entonces, bueno, contarles que en todos esos largos periplos desde la salida de la dictadura, bueno, en el año 2005 formamos con 6 comunidades, agrupaciones, le decíamos también asociaciones, agrupaciones, el Consejo de la Nación Charrúa. Y lo primero que hicimos, el CONACHA se llama, que hasta el día de hoy existe y está formada por 7 comunidades. Y la primera acción que hicimos en junio del 2005 fue presentar un petitorio para que Uruguay ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el Ministerio de Trabajo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué queríamos que se ratifique este convenio? Porque es el único instrumento internacional vinculante que se refiere sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Indígena, bueno, el término pueblos indígenas se decidió llamarlo así, y no indios o originarios o nativos. Se tomó esa decisión en base a lo que había anteriormente, que era justamente, había otro convenio que se le precedió, también de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 107 del año 1959. Pero ese otro convenio, el 107, tenía otra filosofía, vendría a ser detrás. Era un convenio muy se refería, por ejemplo, no reconocía a los pueblos indígenas, sino a las poblaciones indígenas. Porque el término pueblos tiene mucho peso en lo que son las normativas internacionales, ¿no?, de derecho. En la parte jurídica, ¿verdad?, tiene un peso fuerte. La autodeterminación, la libre determinación de los pueblos, bueno, todo eso, ¿no? Entonces se refería a poblaciones indígenas, el 107, y además era muy asimilacionista, y muy como desde los propios estados, como muy paternalista, tenía mucho de paternalismo estatal. Ese convenio había sido construido por los estados, y el 107 en realidad se creó para proteger los derechos de los mineros en Bolivia, porque en Bolivia los mineros eran terriblemente avasallados en sus derechos. Muchos mineros morían por las condiciones de trabajo, y también hasta el día de hoy, ¿no? Y viven muy poco tiempo por las condiciones de trabajo extremas que tienen. Siempre fue así, ¿no?, desde Potosí, ¿no?, desde la época de la colonia. Pero entonces la OIT se preocupó, fue el único organismo, ¿no?, internacional que empezó a preocuparse por los trabajadores indígenas, y por eso de los mineros. Ya en el año 89 se vota en la Asamblea de las Naciones Unidas el convenio 169, pero el convenio 169 ya en la década del 80 se formó un grupo de trabajo donde participaban los estados, pero también había referentes indígenas, o sea, fue escrito, fue también consensuado, hicieron aportes los mismos
pueblos referentes de los pueblos indígenas. Y es el único instrumento internacional, el primero, no el único, ahora no, pero es el primero y el único vinculante, ¿no? Ya les voy a hablar de otros. Pero es el primero que reconoce a los pueblos indígenas, o sea, con derechos colectivos. Es el primero donde el concepto, el término pueblos indígenas aparece, y tribales, porque tribales se refieren a África, que en África no se llaman pueblos indígenas, se llaman pueblos tribales. De eso sabrá el hermano de Haití, más que yo, capaz que algo sabe de eso, que no se reconocen como pueblos indígenas, sino como pueblos tribales, o tribus. Y bueno, y es el primer instrumento también que reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas, y que es vinculante. ¿Qué significa que es vinculante? Que una vez que el Estado lo ratifica, es como cualquier otro tratado, ¿no? Una vez que lo ratifica, tiene obligación, a través de una ley, ¿verdad?, de cumplirlo, es de cumplimiento obligatorio. Porque la OIT tiene una comisión de seguimiento de todos los problemas que puede suscitar la aplicación. Ha habido grandes problemas, por ejemplo, en Chile. Los hermanos mapuches lucharon 16 años para que se ratificara el convenio. Entonces, cuando se ratificó, y cuando en la etapa de Bachelet, cuando se hizo ley, ahí lo recortaron. Pero es un convenio que no admite reservas. ¿Qué significa que no admite reservas? Que se ratifica todo el convenio, no se pueden elegir ciertos artículos sí y otros no, se ratifica todo y el cumplimiento es total. La única vendría a ser restricción que tendría la aplicación de este convenio es que se debe ajustar a las normativas, a las leyes nacionales, a la Constitución, a las constituciones nacionales, se ajusta, ¿verdad? Pero en Chile quisieron recortarlo, en algunos artículos no querían aplicarlo, especialmente en el tema de la reparación territorial, restitución, es una reparación, ¿no? Pero es una restitución, ese es el término justo, la restitución territorial, ahí ya trajo problemas, y bueno, y esta comisión de la OIT fue llamada, y bueno, hay un relator de la OIT, visitó Chile, y tuvieron que ajustarlo, tuvieron que hacer modificaciones a la ley, porque estaban aplicándolo mal. O sea, tiene sus garantías, ¿no? O sea, de aplicación, eso es muy interesante. Si bien en América del Sur, todos los países de América del Sur lo han ratificado, menos Surinam y Uruguay. Y algunos países de Centroamérica tampoco lo han ratificado. Es un convenio además que tiene varias partes. Tiene, por ejemplo, el tema, primero, en la primera parte se refiere a quiénes va dirigido este convenio, y justamente tiene todo como una caracterización. No es una definición, es una caracterización de lo que es un pueblo, los pueblos indígenas y tribales también, otra caracterización de los pueblos tribales, quiénes son, y también en la primera parte, en el artículo 1.3, define que la autoidentificación deberá ser, habla de la conciencia de la identidad étnica, deberá ser el principal criterio para la aplicación de este convenio, para saber a qué poblaciones, ¿no? a quiénes se aplica este convenio. La autoidentificación es un derecho, el derecho a la identidad. Justamente es cuando uno se autoidentifica. Por ejemplo, acá nosotros, charrúas actuales, hoy sí nos autoidentificamos, por lo menos los de mi edad para abajo, nos autoidentificamos como charrúas. Hay algunos ancianos que todavía que nunca se autoidentificaron como charrúas, porque al principio nosotros nos autoidentificamos como descendientes de charrúas. Pero ya en la época del 2000, cuando formamos el CONACHA, ya nos empezamos a autoidentificar como charrúas por la influencia que tuvimos nosotros con los hermanos charrúas de Argentina, que ellos estaban si bien ellos comenzaron después el proceso de visibilización, empezaron el proceso de organización, la primera organización fue en el año 2001, en Entre Ríos, nosotros la primera organización la tenemos del año 89, ellos al tener otro contexto jurídico, Argentina ya había ratificado el convenio 169 en el año 96,
ya tenían otro contexto, entonces ellos ya se definían como charrúa. Y el estar con ellos nos convenció de que era importante autoidentificarse, no como descendiente, porque uno cuando dice, bueno, mi abuelo era el charrúa, yo soy descendiente, está quitándole el peso a esa identidad. Incluso nosotros hoy en día respetamos mucho a las personas que son más bien los ancianos, que se siguen identificando como descendientes de charrúa, porque es todo un contexto de lo que vivieron, ¿no? En la época del 80, el 90, que no nos atrevíamos a decir, bueno, ¿por qué? Porque después del genocidio de Salsipuede nosotros fuimos totalmente invisibilizados, ¿no? Y también un racismo y discriminación fuerte. Pero yo ya di en la otra charla, ya hablé bastante de eso. Bueno, empezamos ese proceso en el año 2005, porque en realidad, ¿cómo surgió en nosotros el acercamiento? Bueno, acá tengo el convenio 169, después se los puedo mandar, porque está en la web, ¿no? ¿Dónde conocimos el convenio? Bueno, en el año 2004 fuimos invitados, dos personas de mi comunidad, un artesano que él es huasquero, hace boleadoras, que hace todo lo que es lazos, todo lo que es el tema de la huasquería que conservó y por parte de su abuelo. Y yo fuimos a un encuentro que se llamó el primer encuentro de culturas indígenas del Mercosur, que fue realizado en el año 2005, en noviembre del 2005, en Ushuaia, allá en el fin del mundo. Precioso encuentro. Además no vinieron solamente los hermanos pueblos indígenas del Mercosur, sino que vinieron hasta de México, de cantidad de lugares. Y ahí, cuando nosotros nos presentamos, quiénes éramos, y bueno, fuimos invitados a través de los charrúas de Entre Ríos, ¿no? Y nos dijeron ellos mismos, ¿por qué nosotros no pedíamos la ratificación del convenio? Porque el convenio 169 es la manera de reconocer, porque al estipular, ¿no? Al ratificarlo los estados, es porque tienen pueblos indígenas, porque está caracterizado quiénes son los pueblos indígenas. Ahora se los voy a leer yo bien. Cómo lo caracteriza al pueblo indígena y cómo caracteriza al pueblo tribal, capaz que a Héctor le puede motivar o saber, ¿no? Entonces, en esa caracterización está el reconocimiento, ¿no? Y la autoidentificación. Son dos patas, ¿no? El Estado, ¿cómo hace para identificar quiénes son los pueblos indígenas en Uruguay? Y por otro lado, la autoidentificación, los dos criterios, el tema de la caracterización de quiénes son los pueblos indígenas, que lo define muy bien, es un criterio que se llama objetivo. Es el criterio objetivo que tiene el convenio 169. Y la autoidentificación, o sea, el tema de la identidad, cómo uno se sabe, se siente, es un tema de identidad, es un criterio subjetivo, porque ahí vamos a supongamos, ¿no? Un caso especial, que una persona no tiene nada de sangre indígena, pero fue criada por una familia indígena. Puede ser. O fue criada en un ambiente indígena, o fue dado, porque muchas veces hay niños que, ¿verdad? que son dados, fue criado, ¿no? O tuvo su mamá de crianza, una mujer indígena puede ser, también. Entonces ese niño mamó mucho la cultura indígena, mamó todo en su niñez, y cuando es adulto, puede ser que esa persona se sienta más indígena, se sienta que la raíz biológica que tenga, o sea, que su origen biológico. Eso podría pasar. Por eso se llama la autoidentificación. Es la conciencia de nuestra identidad, cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Y el tema de la autoidentificación no es que sea una cosa también de una sola persona, o sea, sino que también en la formación de esa identidad indígena es un tema cultural, por supuesto, social, espiritual, pero que es también colectiva. O sea, uno solo no puede, sino que tiene que estar en un contexto, en una familia, en una comunidad, donde tiene que ser reconocido por sus pares. No es que cualquier persona se pueda identificar, yo quiero ser charrúa, y porque yo quiero, soy charrúa. No, tiene que tener un contexto. Por eso en todos los estados que han ratificado, se trabaja, luego que se ratifica, se trabaja con las organizaciones, las comunidades, quienes definen quiénes son. O sea,
quienes regulan, ¿no?, a quienes se aplica este convenio. Bueno, dice, el presente convenio se aplica, dos puntitos, a los pueblos tribales, ¿tá?, que pueden ser los afrodescendientes. Bien, ahora vean. A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén, regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones, o por una legislación especial. Eso se refiere a los pueblos tribales, que son en este caso en Uruguay podrían ser los afrodescendientes, por ejemplo. Y B, a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera sea su condición jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Ese es el artículo 1. Vieron que en la parte A se refiere a los pueblos tribales, y en la parte B estipula, ¿verdad?, las caracterizaciones, ¿no?, a quienes va a aplicar en los pueblos indígenas. Está bien clarito. Por ejemplo, nosotros consideramos que, bueno, somos descendientes, ¿no?, de las poblaciones que habitan en nuestro país, o en esta parte de este territorio, ¿no?, que una vez se llamó, no tenía un nombre específico, pero una época se llamó Banda Oriental, ¿no?, en la época anterior, en la colonia, ¿no? Hubo un momento que le llamaban la banda de los charrúas, le llamó Zavala, en una carta al rey de España, porque no podía fundar Montevideo, porque los charrúas le fundaba, hacía el fuerte y venían los charrúas con los minuanes y les sacaban todo, le tiraban todo, se enfrentaban a ellos. Entonces él le manda una carta diciendo que acá es la banda de los charrúas, esta parte. No pudo, la primera vez no pudo fundar Montevideo. Y bueno, y a los pueblos indígenas. Y en el artículo 2, dice así, artículo 2, la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. La conciencia de su identidad indígena o tribal, o sea, nosotros esa conciencia de identidad es la autoidentificación. Y lo que yo estaba analizando de aquí, por ejemplo, para nosotros reconocemos, o sea, somos pueblos indígenas, afirmamos que somos pueblos indígenas porque descendemos de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista, antes, ¿no?, en la época de conquista o la colonización, y que conservamos algunas, no todas nuestras instituciones, algunas instituciones culturales, en este caso, y políticas, porque sociales más o menos, algunas también. Por ejemplo, las costumbres son instituciones. Esto lo define también la antropología, ¿no? ¿Qué son las instituciones desde el punto de vista antropológico? Ay, disculpen. Ahí está la consecuencia del COVID. Bueno, entonces lo que les venía diciendo es que Uruguay aún no nos reconoce como pueblos indígenas. Cada vez que luchamos y vamos a los ministerios, por ejemplo, hemos ido varias veces a hablar en el Ministerio de Trabajo, nos dicen, no, pero ustedes son muy pocos, no son pueblos indígenas, porque hay todo un concepto de lo que es ser indígena en Uruguay, que está atrapado, congelado en el tiempo. Entonces nos dicen, ustedes no tienen una comunidad así que nosotros podamos ir, nos dicen así, ustedes no tienen un territorio, así un lugar donde los vayamos a ver todos juntos. Y no tenemos, porque fuimos despojados de los territorios ancestrales
en el genocidio, ¿no? Nos llevaron todos, nos reunieron en un lugar y ahí nos sacaron el territorio, nos robaron el territorio, realmente nos robaron. Ahí de los 300 sobrevivientes quedamos todos dispersos. Somos una comunidad en dispersión por genocidio y persecución. Entonces, siempre que vamos a conversar con el Ministerio de Trabajo, hemos varias veces con los ministros, ellos no nos han reconocido. Ese es el tema. Recién ahora, varios diputados del Frente Amplio, pero del Frente Amplio, ¿no? No de otros partidos, nos están reconociendo. Nos están reconociendo como pueblo indígena. O sea, esto del proceso de la ratificación del convenio viene desde hace años. Ya les dije del 2005. Pero recién ahora, en este año, el 6 de abril de este año, en la Cámara de Diputados se hizo una sesión en homenaje a la Nación Charrúa por el tema del 11 de abril, como Día de la Identidad Indígena, porque eso hemos logrado, que el 11 de abril se declare Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, el año 2009. Entonces, en el 6 de abril, un diputado que se llama Felipe Carballo, que es de Salto, que él es afroindígena, habló en las cámaras de diputados, en el Parlamento, un discurso que Uruguay debe ratificar el convenio, y anunció que él iba a presentar una minuta una minuta pidiendo al Poder Ejecutivo que ratifique el convenio. Bueno, se le unieron 4 diputados más también del Frente Amplio. Así que para nosotros también ahora es una gran alegría, porque recién estamos recogiendo los frutos del trabajo, porque recién ahora empiezan a reconocernos como pueblos indígenas, algunos políticos, ¿verdad? Igualmente, nosotros en los 3 gobiernos del Frente Amplio no tuvimos suerte. Yo incluso fui asignada asesora en asuntos indígenas en la Cancillería, que trabajé 2 años, honorariamente, en el gobierno de Mujica. Entonces, ¿para qué quieren una asesora si no tiene pueblos indígenas? Es como una gran contradicción, porque tampoco ratificaron el convenio. Si bien Almagro, en Naciones Unidas, dijo que había que ratificar el convenio, que hizo como un pedido de perdón por parte del Estado uruguayo por el genocidio de los pueblos indígenas, nunca cumplieron, ¿no? Y tampoco no ratificaron. Pero ahora hubo una pequeña reacción a lo que eso no se unió el PIT-CNT, que también desde el año 2005, que vamos a hablar, a veces nos cansábamos y hubo años que no íbamos, pero hablábamos mucho con el PIT-CNT ¿por qué el PIT-CNT? Porque el convenio 169 es un convenio tripartito, tiene 3 partes. Lo ratifican los estados, pero tiene que tener consenso el estado tiene que hacer consenso para ratificarlo con los empleadores, como cualquier convenio de la OIT, con los empleadores, con los gremios, con los sindicatos, y el Ministerio de Trabajo en este caso, ¿no? Es el que juega. Pero habían hecho 2 veces tripartitas por este tema y habían dicho que no. Los 3 habían votado, el PIT-CNT votó en contra de la ratificación en varias en instancias anteriores, en 2 instancias anteriores. Ahí nosotros tenemos la contra, que está la ARU, ¿cómo se llama? En la Cámara de Industria y Comercio está la ARU, que la ARU es la Asociación Rural del Uruguay, capaz que Henry no sabe, pero en la Asociación Rural del Uruguay están todos los latifundistas, los criollos que se quedaron con todas las tierras, los lacayes, bueno, todos los grandes latifundistas, ¿no? La ARU, que es una asociación más bien de derecha, ¿no? Porque está fuera Federación Rural, pero no tiene tanto peso como la ARU. Y bueno, y ellos siempre decían que no. Y bueno, y el gobierno, sea de izquierda o derecha, lo que sea, siempre dijo que no. Hasta ahora. Ahora el PIT-CNT cambió. No sé si porque está Fernanda Aguirre ahí en Derechos Humanos, pero la cuestión que en la última asamblea, en la última, ¿cómo se dice? Congreso, en el último congreso, no hace mucho que fue, todos los gremios votaron a favor, no hubo ninguna abstención, ni una en contra, a favor de la ratificación del convenio. Y que nosotros hemos hecho trabajo con los gremios, por supuesto que en todos estos años íbamos a dar charlas, cada uno pertenecía a un gremio, íbamos a hacer incidencia ahí.
Pero lo bueno es que no hubo ningún voto a favor. Y re contentos, porque ahora sí tenemos el apoyo del PIT-CNT, que es re importante. Pero claro, tendríamos que tener el apoyo por lo menos del gobierno, porque tienen que ser 2/3 partes de esa tripartita para que se apruebe. O sea, 2/3 partes. Y ahora, bueno, no tenemos, con este gobierno no sabemos, ¿no? Pero no creemos que vaya a rectificar. Algunos charrúas creen posible, pero yo no tengo a nivel personal, uno sigue trabajando y luchando, ¿no? Pero no tengo tantas expectativas en este gobierno. Vamos a ver. Sí, quizás, si estos empiezan, la izquierda, empezamos a tener más aceptación en Frente Amplio, es un Frente Amplio, Henry, amplio, como lo dice, entonces hay matices, muchos matices, no es un frente homogéneo, entonces habrá partidos dentro del frente que nos apoyen, hay partidos que nos están apoyando y otros que no, ya sabemos que no, ya sabemos que no. Hubo una charla hace poco también en un comité, y bueno, fuimos y ellos se manifestaron en contra. Entonces, pero bueno, también es trabajo nuestro, ¿no? De tratar de convencer, o por lo menos no convencer, yo digo, de que ellos vean la realidad, porque en realidad es ver la realidad de nuestro país. Y no solo en Montevideo, porque yo creo que acá no se ve tanto. Si uno va a Tacuarembó, a Salto, allá del norte, si uno va a Bella Unión, que están todos los descendientes de guaraníes, que fundó Rivera, ese pueblito, y que están todos bueno, los cañeros allá son guaraníes, casi todos, algunos chorrúas también. Pero ahí uno ve la gente indígena, la gente de la tierra, la gente que quedó en la tierra. No como dueños de la tierra, sino como asalariados, muy explotados, ¿no? Y bueno, y yo creo que de a poco va a ir cambiando la percepción hacia nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez más personas se autoidentifican, empiezan a sentir eso de la identidad como algo importante, y empiezan a escarbar en sus propias familias, y ven que tienen raíces indígenas y empiezan a considerarlo muy importante, como su principal ascendencia indígena, ¿no? La indígena. En el censo salimos el 5% de uruguayos, 169.000 personas, casi 170.000 dijeron que expresaron tener ascendencia indígena. Y un 2,4, que son 77.000 personas, que no somos tan pocas tampoco, dijeron que su principal ascendencia era la indígena. Eligieron a la indígena como su principal ascendencia, que es un criterio muy cultural, muy de identidad, muy, ¿no? de decidir cuál. Si uno ya es mestizo, no hay indígenas puros en Uruguay. Eso tampoco, de las razas no estamos de acuerdo, porque todo, bueno, acá en Uruguay todos nos atraviesan varias sangres. Pero elegimos la indígena por un tema también de identidad, y por un tema también para nosotros fue de justicia histórica, ¿no? De luchar por esa injusticia histórica que fue el genocidio, el despojo, toda la traición, ¿no? Nuestros ancestros lucharon junto a Artigas para liberar esta tierra de los españoles, contra los ingleses, contra los portugueses, y luego cuando ya no servimos más como carne de cañón, nos masacran y nos matan. Entonces es una injusticia grande. Y bueno, y ahora justo el 16 de octubre, están todos invitados, yo voy a mandar ahora la invitación al grupo, en Sal Si Puedes se va a colocar la placa de como se declaró, sitio de memoria, por ley. Hoy Sal Si Puedes, que es el lugar de genocidio, fue nombrado sitio de memoria. Eso es muy importante para nosotros, institucionalmente. Así que el 16 de octubre vamos a estar a las 2 de la tarde, los charrúas y todos los que quieran acompañarnos, con la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, colocando la placa, y algunas cartelerías también, en Sal Si Puedes. Así que bueno, y el tema del convenio, lo más importante, disculpen que me voy por acá y por allá, pero para nosotros es que si Uruguay ratifica, es el reconocimiento a que existen pueblos indígenas en Uruguay, no solamente el pueblo charrúa, están los guaraníes, los viana guaraníes también, que hay vía guaraníes viviendo en Uruguay, y también el reconocimiento, y también un proceso hacia la reparación histórica. Nosotros no queremos dineros ni nada de eso, porque en otros países, la FUNAI, por ejemplo, en Brasil, le da un dinero a la gente indígena, a las personas indígenas. Nosotros no queremos eso.
queremos una reparación simbólica, pero también una restitución territorial, porque nosotros sentimos y sabemos que sin tierra no somos nada. El territorio para nosotros es muy importante, porque ahí es el vínculo con los ancestros, el vínculo con toda la naturaleza, todo el monte indígena, con todos los ecosistemas, que es donde está la memoria ancestral, están ahí, en los lugares sagrados también. Entonces, bueno, hay toda una parte que se llama tierras del convenio que obliga a los estados a hacer una demarcación. No es que nos van a devolver todas las tierras donde estaban nuestros ancestros, no. Se hace todo un proceso con las organizaciones de demarcar. Por ejemplo, Brasil ha hecho todo eso, lo ha hecho en el gobierno de Lula, en el primer gobierno de Lula, todo lo que es la demarcación territorial. Primero se demarca, se trabaja de forma colaborativa con antropólogos, con los pueblos indígenas, y ellos son los antropólogos que también ayudan a colaborar, los pueblos indígenas por supuesto que también, ¿no? Junto con los antropólogos, a demarcar cuáles son los territorios que ese pueblo indígena necesita para vivir, necesita. No es que le devuelven todo, sino que el necesario. En Amazonas, por ejemplo, hay muchísimo territorio ya reconocido como territorio indígena, y lamentablemente debería haber mucho más, porque después en el gobierno de Dilma Rousseff se interrumpieron las demarcaciones y no se pudo seguir con el proceso de restitución territorial, de restitución territorial. Y es una pena. Y eso es lo que pasa cuando Dilma tuvo que transar con la derecha también, porque se acuerdan que hizo alianzas, se acuerdan que la ministra de Ganadería y Agricultura era la viuda de un gran terrateniente, sojero, que había eliminado selvas, había ganado selva amazónica para plantar soja, ¿se acuerdan? No sé si no me acuerdo el nombre de ella, pero esas contradicciones. Y por eso es una pena que no ganó Lula en primera instancia, porque si hubiera ganado en la primera vuelta teníamos más garantías para que esa restitución territorial, porque los pueblos indígenas son los guardianes de ese territorio. Donde están los pueblos indígenas no hay devastación del Amazonas. Es donde en todo el mundo se ha hecho un estudio de dónde están los pueblos indígenas, en todo el mundo, en Asia, en Oceanía, en todos lados, en África, en los tribales, en todos lados, y donde hay mayor biodiversidad es donde existen comunidades indígenas. Los puntos donde hay mayor biodiversidad coinciden donde viven los pueblos indígenas. Entonces somos guardianes, por naturaleza, de esos territorios. Entonces sería muy importante de que hubiera sido es muy importante para los pueblos indígenas de que los gobiernos estén afines, ¿no? al cuidado del Amazonas y a esa devolución, ¿no? de esos territorios ancestrales. Porque es una garantía de que esos territorios no... Porque la cuestión es que el convenio también reconoce derechos colectivos, no son individuales las tierras, son colectivas. Se demarcan primero de una comunidad, por ejemplo. Está el caso, por ejemplo, muy similar a nosotros, los charrúas, que son los tehuelches, que ellos también tuvieron el mismo proceso que nosotros los conocimos. Allá cuando fuimos a Tierra del Fuego, en ese encuentro estaba lleno de tehuelches. Ellos en esa instancia también se decían descendientes de tehuelches, no decían somos tehuelches, porque era como que no, como una vergüenza, como una cosa, bueno, a medias, ¿no? Bueno, y ahora sí se reconocen, los jóvenes tehuelches son muy empoderados, están recuperando la lengua, todo. Entonces los tehuelches tienen una comunidad que se llama Camusuayque, en el estado, en Santa Cruz, allá abajo. No sé cuántas hectáreas, pero tienen muchas, claro, son tierras un poco que les devolvieron, que no son para plantar ni nada, ellos crían muchos caballos, y bueno, también ahí estaba la YPF, bueno, a veces en esas cuestiones, a veces tienen que transar también, la YPF es para la extracción petrolera estatal, ¿no? Porque claro, el subsuelo no les reconocen el subsuelo, solamente el territorio, la parte de la tierra vendría a ser el territorio, pero el subsuelo sigue siendo del Estado, y ahí no hay lucha siempre, ¿no? Con los pueblos indígenas. No sé si ustedes recordarán en el 2009 que hubo un levantamiento grande por el tema del petróleo en Perú, y lo que se llamó el Embagua, en las Amazonas de Perú, y estaba en el gobierno de Alan García, que hizo una masacre, mató cantidad indígena, desde los helicópteros
les tiraban con metralletas a los indígenas que estaban con arco y flechas y lanzas. Y hizo una masacre en el año 2009. Y por suerte Perú tenía ratificado, para parar esa masacre, los hermanos indígenas viajaron a Ginebra corriendo para denunciar al Estado peruano, que era Alan García, de esa masacre, porque había ratificado el convenio, y de acuerdo al convenio, no puede, o sea, estipula todo, o sea, los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos a esos territorios, el derecho, estipula el derecho a la vida, ¿no? No puede hacer una masacre un Estado. Y con esa denuncia que hicieron, lograron frenar la masacre. Pero fue trágico, murieron cantidad. Horrible, fue espantoso. Y ahí se catapultó Alan García con una frase, porque los hermanos indígenas hicieron una huelga, que pararon todo la Panamericana, cortaron durante como un mes. Y nosotros habíamos estado con ellos en Puno, en un gran encuentro continental de pueblos y nacionalidades indígenas, en la cumbre, en la sexta cumbre, estuvimos en Puno en el año 2009, una semana antes de esta masacre, con todos los hermanos estos que estaban resistiendo en Bagua, estaban sus líderes, todo. Y volvimos, cuando llegamos el 30 de mayo a Uruguay, después de esta cumbre, enseguida en Puno, y el 5 de junio fue la masacre. Empezó la masacre, fueron varios días. El 5 de junio, me acuerdo, del año 2009. Y bueno, para algo sirvió el convenio, porque lograron frenar. Entonces, para ciertos casos sirve, pero es un convenio que la mayoría de los estados no lo aplica. O sea, lo ratifican y después lo hacen ley, pero después le cuesta aplicarlo. O sea, no. Como en todos los países, que las leyes no se aplican, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Pero es un instrumento jurídico como para, en casos extremos, se puede recurrir, ¿no? A Naciones Unidas, en estos casos, ¿no? De masacres. A mí me interesaría, yo no sé qué horas son, ya estamos ahí en la hora, y bueno, tiene otra parte el convenio, tiene muchas partes, ¿no? Esta parte cultural, la parte también de los derechos de los trabajadores indígenas, pero hay una parte que habla del derecho a la consulta libre, previa e informada, es la que estipula el convenio. Eso es algo importante, que fue por primera vez, ¿verdad?, que se estipuló eso. Que tienen derecho a la consulta libre porque no puede haber presiones. Cuando las empresas, o los estados o empresas transnacionales se quieren instalar por un programa o proyecto en territorios indígenas, tienen que consultar a las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, libre porque no puede haber presión ninguna, ni por parte del Estado, para que no pueden ser coimeados ni comprados, ¿no? Y libre, previa, porque tiene que tener como desde 2 años antes, tiene que tener todo un proceso de consulta. Es un proceso que se empieza como 2 años antes de la instalación del proyecto, porque vamos a suponer un proyecto minero que se quiere instalar. Y por eso vienen los conflictos, porque los países ratificaron el convenio, después tienen conflictos porque tienen que cumplirlo. Y acá estipula que debe ser consultado con mucho tiempo de anticipación, con todo un proceso, no una sola vez, sino que tiene que haber muchos acercamientos, charlas, el Estado también, que tiene que estar de por medio, el gobierno, el Estado, ¿no? De por medio entre las empresas. El Estado tiene que ser vigilante de ese proceso, no es que la empresa vaya, porque puede engañar también la empresa. El Estado tiene que estar como garante de ese proceso, libre, previo, porque tiene que tener ese tiempo disponible, ¿no? Y informado, que tiene que ser, y de buena fe, que tiene que ser de buena fe ese proceso. Eso también acá está escrito. Pero muchas veces no es de buena fe, no es previo, no es informado, siempre le falta algo. Y bueno, pero tienes una herramienta jurídica que uno puede ir a denunciar ante la OIT o en cualquier órgano de tratado de la ONU, porque es un convenio que está ya en la jurisprudencia internacional, es un convenio dentro está estipulado como de derechos humanos. Está luego, en el año 2007 se consiguió, ¿verdad?, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es mucho más avanzado, que tiene mucho más derechos, mucho más avanzados, mucho más actuales también, está actualizada, ¿no? Es mucho mejor la declaración, tiene mucho más amplia, más profunda, ¿no? En cuestiones de derechos colectivos.
y individuales también, o sea que no solamente derechos colectivos individuales, la declaración, pero es una declaración, no es vinculante. Pero en realidad la Declaración de los Derechos Humanos, que es una declaración, se ha hecho vinculante por su uso, ¿verdad? Así que toda declaración también, si nosotros la empezamos a usar, Uruguay la suscribió, ¿verdad? Levantó la mano a favor de la suscripción de la declaración, de esta declaración de derechos de los pueblos indígenas. La declaración solamente para pueblos indígenas, no tribales. El convenio es para tribales e indígenas. Entonces nosotros queremos convencer un poco a los afrodescendientes de Uruguay también que se unan a nuestra lucha para que también ellos puedan tener sus derechos en el convenio 169. En Colombia, por ejemplo, se luchó a la par, pueblos indígenas con pueblos afrocolombianos, a la par y juntos, y con el pueblo rom, que saben quién es el pueblo rom, el pueblo gitano, y juntos los tres pueblos consiguieron que se ratifique el convenio, porque en Colombia están lo que se llaman los palenques, en la parte del Pacífico, que conservan mucha cultura africana, ¿no? De procedencia africana, ¿no? Son afrocolombianos. Bueno, hoy tenemos a la vicepresidenta afrocolombiana. Así que bueno, hasta ahí voy con el convenio. Muy bien. Y bueno, si quieren, yo se los puedo mandar, si quieren bicharlo, se los puedo mandar ahí. Te agradeceríamos mucho que nos mandes todo ese material, porque ¿cómo no? Vamos a, no sé si terminaste o querías seguir un poco más, alguna cosa más, algún comentario. No, que bueno, se presentó la minuta en mayo, el 7 de mayo, y hemos tenido varias instancias. Por ejemplo, armamos esta coordinación nacional de todo lo que es asociaciones, bueno, nosotros se llamamos organizaciones, comunidades y clanes, porque algunas se llaman clanes a las familias ampliadas, que no llegan a ser una comunidad, sino son clanes familiares. Entonces nos unimos todos, esta vez más allá del CONACHA, porque hay otros, últimamente se han formado cantidad de comunidades, asociaciones, entonces somos 18 en total, y estamos coordinando muy bien, muy lindo, la verdad que estoy muy contenta que nunca se había logrado la unión de todos los charrúas, los indígenas, estamos con los tía guaraní también en esta coordinación, estoy muy contenta. Y bueno, y hemos tenido una instancia en la Comisión de Trabajo, que nos llamaron, y luego yo fui llamada por el PIT-CNT como asesora de la delegación del PIT, porque el PIT-CNT fue llamado también a declarar en la Comisión de Trabajo. Esta Comisión de Trabajo que es la que se tiene que ocupar de esta minuta, es como un pedido, una solicitud, que a través de esta comisión es la que va a votar si esta minuta va a subir al Poder Ejecutivo o no. Pero en esta Comisión de Legislación Laboral se llama, que en realidad se llama Trabajo, pero en realidad se llama de Legislación Laboral, hay de todos los partidos, ¿verdad? Y hay la oposición, ahí está la oposición grande en el Partido Colorado. Por ejemplo, cuando nosotros como coordinación estuvo todo tranquilo y en paz. Pero cuando yo estuve con la delegación del PIT-CNT, que estaba como encabezada por mi amiga, ahora mi amiga, yo la verdad que la aprecio mucho por todo el trabajo que está haciendo, Fernanda Aguirre, un choque frontal con la presidenta de esta comisión de trabajo, que era colorada, a defender a Rivera a rajatabla, un enfrentamiento verbal que después no salió en la versión taquigráfica, ¿no? Pero un enfrentamiento muy fuerte, muy fuerte. Incluso esta señora, no me acuerdo ahora el apellido bien, pero esta señora colorada dijo que acá no había pueblos indígenas, que cuando llegaron los españoles acá no había indígenas. Como era tierra de nadie. Se llama terra nullius, ¿no? Nullius o nullius, que se llama, ¿no? Como tierra de nadie, que acá no había nadie. Llegó a decir que acá los charrúas no habitaban estas tierras. Mucha ignorancia y bueno. Pero la verdad que Fernanda Aguirre se repasó el discurso, cómo nos defendió ahí en la Comisión de Trabajo, y bueno, ahí yo también hablé, nos repartimos ahí un poco, hablé un poco ahí también, di datos más duros, más datos más desde lo que tenemos desde las organizaciones, pero ella nos defendió impresionante, la verdad que yo quedé admirada de ese empoderamiento de Fernanda respecto al tema indígena, que la verdad me emocioné, nunca pensé que el PIT-CNT nos iba a apoyar tanto. Y bueno, en eso estamos, en ese proceso con el PIT-CNT de seguir ampliando. Vamos a empezar a dar charlas en todos los sindicatos.
Bueno, Mónica, muchísimas gracias por toda esta presentación. La verdad que fue muy amplia y nosotros vamos a tener que desplegar un poco toda la conceptualización que tú hiciste.